Buenos días. Eh, Primeramente, pues darle la bienvenida ya al inicio de las clases sincrónicas correspondiente a la materia de teoría general del proceso, que forma parte del pensum de la carrera de Derecho correspondiente a la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. En este momento nos encontramos con dos participantes conectados. Bueno, vamos a ser, como se dice, lo más explícita y lo más clara posible para que los participantes en el momento de las preguntas pues puedan hacerlas y teniendo sus inquietudes a los fines de que ya comenzamos la primera semana de evaluaciones de la materia. Bueno, como todo inicio, pues es importante conocer la persona que les va a dar la asignatura. Bien, ahí tenemos en la lámina de presentación eh, mi resumen de lo que ha sido mi experiencia como abogado, más que todo como abogado litigante, y también dentro de mi experiencia como docente, tanto en el IEPSI y en otras instituciones en las cuales también he prestado mis servicios como profesional de la docencia. Mi nombre es Zulay Mercedes González Contreras, abogado en ejercicio, con experiencia de 30 años en el ejercicio profesional. En cuanto a mi capacitación profesional, pues además del título de abogado, cuento con especializaciones en Derecho Procesal General, en Gerencia Ambiental, en Criminología y Criminalística y componente docente obtenido en el instituto, en la Universidad Pedagógica Libertador. O sea, a nivel de la parte docente universitaria, pues también tengo una experiencia de 18 años. Y tenemos en esta lámina lo relacionado con la planificación y las fechas de evaluación. Eh, Quiero ser muy enfática con esto, porque aquí es donde verdaderamente comenzamos nosotros ese trabajo de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza en cuanto a estos encuentros presenciales, en la cual pues vamos a tener en tres momentos. Hoy comenzamos con el primero, de cuando ya pronto tengamos la segunda evaluación y la tercera tendremos el segundo encuentro y ya para la última, pues el tercero y último encuentro. Por favor, tratar de ser lo más puntual en la presentación de las evaluaciones. Ya hoy, hasta el domingo, comienza la primera evaluación. Y en esto voy a tratar de ser un poco muy enfática porque en la medida como ustedes presenten las evaluaciones, en esa medida es como ustedes se están formando como abogados. Aquí se han presentado situaciones de estudiantes que quieren resolver esto el último día y quieren resolver esto empezando el trimestre siguiente. No. Así como aquí vamos a estudiar lo que es el proceso y una de las cualidades del proceso, uno de los principios del proceso es que los actos no se pueden retroceder, pues igualmente voy a hacer con las evaluaciones. Para eso se le entregó desde el momento en que se aperturó la plataforma, la planificación y se la vuelvo a repetir en el día de hoy. Ahí tenemos los temas a evaluar, las fechas a entregar los temas y la forma como van a presentar. Muy claro en la explicación se les ha dicho. En cuanto a la actividad del ensayo y el informe, máximo 10 páginas en formato Word o cambiarlo a PDF porque ya tenemos esta modalidad del PDF desde que se produjo lo de la pandemia, pues el despacho virtual se manejó con PDF y es una manera por el cual los tribunales están llevando a cabo también estos mecanismos para por lo menos comenzar esta tecnología virtual que es la educación
y la manera como el ciudadano se va a desempeñar en el futuro. Entonces, tanto el ensayo como el informe, siguiendo las normas APA, 10 páginas, porque ya ustedes tienen que irse acostumbrando a las normas APA cuando tengan que llevar a cabo la realización de su trabajo de, de obtener el grado. La tercera actividad, un tipo examen. Se le va a hacer las preguntas y ustedes van a responder en forma de examen, que lo pueden hacer incluso hasta escrito, porque cuando se va en tipo examen es pregunta y respuesta. Es más, aquel que me haga un examen y hasta lo haga de su puño y letra, como cuando uno hace una diligencia en el tribunal, pues tengo la certeza de que por lo menos está aprendiendo. Y el cuarto es una especie de trabajo práctico que le doy la oportunidad a los estudiantes, si tienen su grupo de trabajo, pues lo hagan en grupos de trabajo. Y si no, lo hagan en forma individual, como mejor sea para poder cumplir con su actividad. Pero tratemos de la actividad cumplirla en las fechas indicadas. Ya en la plataforma tienen las fechas de que se van a presentar. Aquí es una fecha prácticamente cuando pueden comenzar a hacerlo, pero por favor, a cumplir con las actividades, porque lo que se les da cuando termine la última evaluación son 3, 4 días y muchas veces ustedes también han presentado en otras materias y no se les puede, como se dice, saturar demasiado su, este, su momento. Y esto le va a servir de mecanismo incluso, sobre todo para aquellos que no tienen la actividad de trabajar en un tribunal o de prestar servicios en un tribunal, de que por lo menos cómo se tiene que uno ir acostumbrando a esa responsabilidad desde el punto de vista profesional cuando se lleva a cabo un juicio, cuando se lleva a cabo una actividad, sea procesal o sea una actividad ante los organismos de la administración pública donde se necesite la participación de la obra. Bien, bueno, este, tenemos ya la planificación y ahora vamos a entrar con el desarrollo de los dos temas de hoy. Los dos temas de hoy va a corresponder con la primera, que es la introducción al estudio del derecho procesal, y la segunda unidad, la constitución del proceso, en la cual prácticamente corresponden los elementos de la trilogía del derecho procesal. Bien. Preguntas de, bueno, la licenciada, disculpe, a mí se me olvidó el nombre suyo, la licenciada Isabel, que la tengo presente, la participante que se encuentra conectada. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la planificación? Porque mire, en esto parece mentira, pero algo que hay muchos que lo toman por encima, y cuando estamos ya finalizando es donde yo a veces me pregunto, ¿será que no leen la planificación? ¿Será que no la ven? ¿Será? Porque eso es algo tan elemental, es como que uno inicia el proceso y no leamos las normas de qué se trata cada uno, ¿verdad? Bien. Yo quisiera que me aclarara que esas normas APA se utilizan en varias cuestiones tocadas. Sí, el ensayo, pues lo que es aquí para responderle a la licenciada, pues como mayormente se maneja generalmente en de los estudios de la carrera, pues se ve lo que llama metodología de la investigación. Entonces ahí es donde le empiezan a uno a enseñar todas esas normas. Creo que mi deber es, y como a la final nosotros lo que hacemos es redactar, ¿ve? Es ir siguiendo lo que son márgenes, lo que es tipo de letra, lo que es párrafos y eso, para ya irse mentalizando con ese trabajo final de grado, y que este tipo de trabajo, licenciada, pues ayuda mucho a que ya vayan ustedes agarrando ese tipo de estrés. Porque hacer por lo menos un ensayo, que es una redacción continua, pues eso se ve muy sencillo. Pero lo importante es ir manejando estas normas, porque primero se va a necesitar para finalizar lo que es la carrera,
y luego, posteriormente, bueno, con los estudios que uno hace de posgrado, llámese especialización, maestría, doctorado, es decir, para irse acostumbrando a toda esta modalidad. Bueno, el texto fundamental, pues tenemos acá el Código de Procedimiento Civil, que todavía utilizamos el vigente desde 1987. Esto fue la reforma que se hizo por la extinto Congreso Nacional y que es el que actualmente se maneja. Hay una discusión de la reforma del nuevo código en la cual quedó en primera discusión hasta el 2015. De ahí no se ha vuelto a escuchar más nada, si se reforma, si no se reforma. Bueno, pienso que, en mi opinión, como abogado litigante y como profesional de la ley, la condición del país todavía pues demorará para o tendrá que venir los acuerdos y entre esos acuerdos cómo se va a funcionar el Poder Judicial, porque esta es una de las jurisdicciones, pienso yo, más costosas que tiene la Administración de Justicia. Porque cuando se venga la nueva reforma del Código de Procedimiento Civil, el cambio de la estructura que va a funcionar en los tribunales pues va a ser mucho más amplio. Si cuando hubo la reforma del Código Procesal Penal tuvimos una vacatio ley de un año y durante esa vacatio ley siempre los tribunales tuvieron bastantes transformaciones, por lo menos aquí a nivel del estado Táchira, pues se acondicionó el edificio nacional en el cual quedó un solo piso únicamente para los tribunales penales. Ahora imaginémonos el procedimiento civil que tiene tanta competencia, que tiene tantas materias y que tiene tantos procedimientos, porque además del procedimiento ordinario que se verá en el Procesal 2 viene lo que es los juicios especiales del Procesal 3 y eso pues amerita presupuesto, edificación, mobiliario, personal, bueno, en fin, una cantidad de situaciones que en este momento pienso que la República Bolivariana de Venezuela como que no está todavía en capacidad para ello, a menos que tengamos un milagro desde el punto de vista del problema político para que se reacomode la situación económica y de ahí, bueno, de por fin tener la jurisdicción civil, que es la que está en mora con la Constitución. Es la jurisdicción civil, las demás jurisdicciones sí tienen ya sus reformas, están adaptadas a lo que es el proceso, pero la jurisdicción civil sí todavía la tenemos con el Código de 1917, solamente una sentencia del 2019, pero la sentencia quedó como para poder uno ahora acomodar la demanda y algunas cosas. Esa sentencia no ha sido todavía publicada en Gaceta y por lo tanto ese plan piloto que quería, pues, que es la intención de esa sentencia del 2019, pues todavía no se está materializándose como es. Bien. Entonces tenemos en cuanto al estudio del derecho procesal, lo que corresponde a la materia como tal. Derecho procesal, la ciencia, la fuente, la tutela efectiva, la ley procesal. Bueno, en cuanto al derecho procesal y como lo observan ahí en su lámina, pues es la rama primeramente del derecho público. Es una materia específica dentro de la rama del derecho público en la cual forman lo que se llaman las normas del derecho adjetivo. Y por formar parte de las normas del derecho adjetivo, son aquellas en las cuales se ventilan los procedimientos y las formas como los particulares, las personas, cumpliendo con sus requisitos de ley que exige para poder actuar en esas instancias, ante, ante los conflictos presentados y a los fines de obtener la solución de conflictos, acceden a los órganos de la Administración de Justicia creados por el Estado y forman parte de uno de los poderes públicos que tiene la República, como lo es el Poder Judicial, a los fines de que a través de un procedimiento, de una serie de actos dentro de ese órgano jurisdiccional, diriman su conflicto y sean decididos por un funcionario competente designado por el mismo Estado que actuando en la función jurisdiccional va a darle la solución a ese conflicto llamada la sentencia. Entonces,
como lo explica la doctrina, y ahí se lo expongo a ustedes en su lámina. Disciplina que estudia, por un lado, el conjunto de actividades que tiene lugar cuando se somete a la decisión de un órgano jurisdiccional o arbitral la solución de ciertas categorías de conflictos jurídicos suscitados entre las partes y que obtengan la solución a través de una sentencia dictada por el órgano competente y de esta manera obtener la justicia, que es precisamente uno de los fines tanto del proceso como de la actividad jurisdiccional y, como no, lo que las partes pues, buscan cuando acuden a las instancias jurisdiccionales. Entonces, por eso, dentro de la definición, actividades que dan lugar a una decisión del órgano jurisdiccional, porque es que la propia ley, empezando por la Constitución, a partir del artículo 254 y la serie de normas que se han creado para ello, pues es precisamente la ley la que nos indica que va a actuar un órgano por el cual las personas interponen sus conflictos. ¿A través de qué? A través de una serie de mecanismos, como lo es la demanda, que es por excelencia, ahí dentro de la demanda se encuentra la pretensión, que es la que va a indicar qué es lo que tiene que solucionar el juez una vez que hayan transcurrido una serie de actos. Y esos actos, pues lo que se va a ver en los siguientes derechos procesales, como lo es la contestación de la demanda, como lo son las pruebas, como lo son los informes y los momentos, los alegatos que las partes interponen para que el juez, actuando en función jurisdiccional, tome la decisión. Bueno, el derecho procesal, como las demás ramas del derecho, pues también tiene materias específicas por el cual también se actúa. Está el campo civil, derecho procesal civil, tenemos el procesal penal, el procesal administrativo, también conocido como el contencioso administrativo, el procesal tributario, penal militar, agrario, y como fuentes vinculantes, pues son aquellos mecanismos por el cual se auxilia, en este caso, el derecho procesal para poder realizar sus actos. Uno de ellos está la ley y la jurisprudencia, sobre todo esta última, desde el punto de vista de la manera como los jueces deben sentenciar, se ha convertido más que en una fuente directa como prácticamente la principal fuente para que los jueces pues tomen sus decisiones. Y están fuentes secundarias o no vinculantes, como es la costumbre y también la doctrina. La doctrina, pues esta última son las distintas opiniones que dan los autores en la rama específica para aclarar mucho más cómo se debe actuar con las instituciones procesales. Y vamos con dos puntos, o tres puntos más que todo, pero dos de ellos, en la cual pues es importante conocerlos dentro de lo que es el estudio del derecho procesal, por lo menos la doble instancia. La doble instancia, mecanismo por el cual se somete la revisión de la sentencia a través del llamado tribunal de alzada. Este tribunal de alzada mayormente es el tribunal de segunda instancia, dentro de los procedimientos ordinarios y en los procedimientos especiales. Es el llamado tribunal de segunda instancia y dentro de esa revisión, pues naturalmente se lleva a cabo como la sentencia dictada en primera instancia, pues cumplió por un lado con esos requisitos de forma, pero también desde el punto de vista del fondo de la sentencia, si esta sentencia puede ser dictada en una forma o menos de lo pedido o más de lo pedido de acuerdo a la normativa que lleva la nulidad de la misma. La tutela efectiva, pues es ese mecanismo del inicio del proceso. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, sobre todo nosotros los abogados litigantes, porque es ahí donde precisamente la parte, sobre todo la que sufre la lesión del derecho y por el cual se genera el conflicto, comienza con el acceso al órgano jurisdiccional. ¿Y cómo se hace ese acceso? ¿Cómo se va a esos sitios? Bueno, primeramente, pues tenemos la norma constitucional, que es el artículo 26, donde textualmente me permito solamente leer el primer párrafo,
Toda persona tiene el derecho de acceso a los órganos de la Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos difusos a la tutela de los mismos y a obtener de ellos su oportuna respuesta. Y luego los fines del Estado, como de garantizar la justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reparaciones injustas. Bueno, licenciada, hace años me acuerdo, precisamente hace 20 años, cuando usted me hizo un comentario ahí en los pasillos de los tribunales. Los efectos de este paro se van a ver 10, 12 años después. Aquí tenemos una norma que, claro, esta norma ha sufrido también, o sea, esta norma también ha sido víctima de la crisis. Y yo creo que ese paro el 2002, por esta fecha, ya estaba terminando el paro, pero lo que dejó ese paro. Tenemos, como no, a lo mejor las participantes, pues, soñadoras, como cuando uno estudia la carrera. En el caso aquí la licenciada Isabel, porque ya ella, pues, además de como contador público, pues, ya tiene una experiencia dentro del Poder Judicial. Pero ¿cómo verdaderamente la tutela efectiva? Pues sí, desde el punto de vista de la formalidad, pues, ¿cómo no? Ese acceso que tiene la persona a ir a los tribunales a dirimir sus conflictos. Naturalmente, ese acceso tiene unos requisitos y eso sucede. Primeramente, ese acceso la persona no lo hace por sí misma, tiene que acompañarse por un abogado y actuar a través de una demanda. Eso más que todo la forma como funciona la tutela. O sea, ¿cómo se come la tutela? La tutela se come de esa manera. La persona asiste por un abogado y presenta un escrito llamado demanda acompañado de todos aquellos documentos que van a hacer que esos hechos que ahí se exponen, las normas legales, pues sean admitidas. Ojo. Pero tenemos en ese segundo párrafo donde prácticamente entra esa parte funcional de la tutela. ¿Cómo no? El acceder, todo el mundo lo hace, pero el materializar el acceso, que es a través de la admisión, ahí tenemos el primer efecto de la crisis. ¿Por qué? Porque resulta que la crisis hizo que la Administración de Justicia se quedara sin presupuesto. Y ese presupuesto que indica el 254 del 2% del PIB, eso ya en este momento no existe. Entonces, los recién graduados y los que están empezando, más los que ya tenemos años en esto, pues nos encontramos en una situación que si no hay dinero, la justicia no funciona. Y eso yo no voy a tapar el sol con un dedo. Entonces, ahí tenemos ese primer momento por el cual tenemos que entender que ese primer párrafo, pues ese segundo párrafo, perdón, nos tiene que llevar a la realidad. Por eso hay que solucionar el problema político, para que ese problema político haga que todas estas normas puedan volver a funcionar, porque si no, no vamos a tener ese funcionamiento. Y cada vez que se va a iniciar un juicio, si el cliente tiene dinero, puede tranquilamente llevar a cabo sus actuaciones en tribunales. De lo contrario, no va a poder, porque para todo acceso hay que tener por lo mínimo 20 pesos, 10 dólares. Bueno, bolívares, pues no, los tribunales como no tienen puntos, pues no nos piden para cuánto puede ser bolívares. Pero sí tiene que existir esa solución política para que estas normas puedan funcionar. De lo contrario, pues por los momentos en estas clases tengo que decir esa verdad, porque eso es lo que ocurre en el Poder Judicial. El Poder Judicial en este momento, pues, está en mora con, está en mora, está en mora con la constitucionalidad de la norma. Y eso es lo que lamentablemente sucede. Si no hay dinero, esos pueden trabajar.
Y naturalmente, entonces ahí es donde viene la inconformidad de la gente, que no le pagan, que el abogado no puede cobrar bien. Bueno, uno hace lo que puede, pero eso es la realidad que vivimos y no sabemos hasta cuándo tengamos esa realidad. Y bien, ya en los últimos minutos que nos quedan, pues tocamos el punto de la constitución del proceso, en la cual precisamente corresponde a la trilogía del derecho procesal. Ya en el tema anterior, pues tocamos prácticamente muy por encima la definición de lo del derecho procesal, los tres elementos que forman parte de la trilogía. El órgano jurisdiccional, que es la jurisdicción, este es la figura representada por el Estado a través de que a través de los tribunales y dirigidos por el juez, en la cual pues es un funcionario designado por el Estado a través del concurso de oposición que se lleva a cabo el Tribunal Supremo de Justicia con la dirección de la magistratura, tiene que cumplir unos requisitos, pero su función es precisamente la de resolver los conflictos a través de una sentencia. Esa es más que todo la actividad que tiene que hacer el órgano jurisdiccional. Tenemos su estructura, tribunales colegiados, tribunales unipersonales, están a nivel de los tribunales ordinarios, los tribunales especiales que tenemos varias jurisdicciones especiales, entre esas está LOMNA, está laboral, está agraria, se encuentran las jurisdicciones también a nivel de la parte administrativa, como la inquilinaria, como la jurisdicción en la materia de tierras, etc. Tenemos, en cuanto al grado de la jurisdicción, inferiores y superiores. Generalmente los inferiores son los de primera instancia y los superiores son donde se llevan a cabo en el procedimiento de segunda instancia la revisión de la sentencia. Y la jerarquía, como todavía funciona, de acuerdo con el Código Civil actual. Los juzgados de municipio hasta 15.000 unidades tributarias, primera instancia, a partir de 15.000 unidades tributarias y siguientes, los superiores, que son los que revisan la sentencia, y la sala de casación civil, que cuando se aplican los recursos extraordinarios, igualmente a partir de 15.000 unidades tributarias y siempre y cuando en la admisibilidad sea permitido el recurso. No, pues es una cosa. No, no, y que lo mejor es negociar. Negociar porque ya pagar un recurso de casación no está tampoco tan dado. La jurisdicción de la competencia, bueno, precisamente este es uno de los aspectos bien importantes y que me gusta que me lo resalten las actividades evaluativas, porque estos dos campos el juez los lleva a cabo de acuerdo, la primera con la materia y la segunda hasta dónde ejerce esa jurisdicción, porque la jurisdicción, pues el juez la tiene de antemano cuando recibe el nombramiento por parte del Estado de la Administración de Justicia. Y en Venezuela, y tal como lo expresa el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, las tres jurisdicciones por excelencia, pues tenemos la civil, penal, contenciosa, administrativa, más las jurisdicciones especiales que se han establecido. Pero la competencia va a determinar hasta dónde el juez puede actuar. ¿Ves? Porque cuando es civil, es por la materia, el objeto tiene que ser materia civil. Por el territorio, en qué lugar es que puede ejercer su jurisdicción. Porque si estamos en el estado de Táchira, los jueces civiles de primera instancia ejercen su jurisdicción es dentro del perímetro del estado de Táchira. Y si es un juez de municipio, dentro de los perímetros o las circunscripciones territoriales en las cuales tiene competencia. Aquí por lo menos en San Cristóbal, los juzgados de municipio tienen competencia en San Cristóbal y Torres, solamente para esos dos municipios. Los de Cárdenas tiene para 3, Cárdenas, Guásimo y André Bello, y así sucesivamente como queda distribuido de acuerdo a la organización político-territorial asignada para ello. Está también en cuanto a la conexión y a la competencia y a la procesal internacional, pero ello ya es relacionado con casos en los cuales pues haya verdaderamente similitud entre una pretensión y otra pretensión. Y ello, pues más que todo, la conexión y la competencia y la continencia se utiliza más que todo cuando se interponen cuestiones previas de acuerdo al tipo de pretensión que se ventile para ese momento. La acción, bueno, ya lo repetimos en el tema anterior, bueno, se tocó el fundamento constitucional y
bueno, la excepción que tenemos en este momento, producto de la situación en que llegó la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo a partir de los años 2014, 2003, todo 2014 en adelante. Pero aquí en la definición que hay consiste en el poder de reclamar la tutela efectiva de un determinado derecho ante la jurisdicción, los tribunales, y por lo tanto, al reclamar ese derecho ante el órgano jurisdiccional, se obtiene como resultado del proceso con una sentencia que es la que determina para ello. Ahora, esa es la generalidad de la acción, pero ¿qué es lo que usted va a reclamar? Sí, porque ir al tribunal, yo puedo ir al tribunal, pero puedo ir solamente como por conocer el edificio nacional. Pero ¿a qué voy a un tribunal cuando ejerzo la acción desde el punto de vista de la norma del 26? Pues específicamente se va a algo. Y eso es lo que se conoce como la pretensión. Y la pretensión es lo que verdaderamente se demanda, bien sea un cobro de bolívares, bien sea un cumplimiento de contrato, bien sea un desalojo, bien sea la disolución del vínculo matrimonial, un reconocimiento de filiación. Eso es lo que en sí es la pretensión. Por ello, el concepto que aquí esbozo en la lámina está basado en los siguientes aspectos: particularidad de la acción y el derecho subjetivo de la parte que se materializa en base al interés y la cualidad procesal sobre toda la legitimación que tiene la parte en materializar su derecho de hacer efectivo y viable producto de la existencia de una relación jurídica material que se encuentra determinada en la norma de derecho sustantivo, llevando a cabo la materialización de ese derecho ante la jurisdicción y el proceso debido que lleva como resultado obtener de la decisión del juez y la ejecución de la misma. Entonces, en base a esta pretensión, en base a el concepto de la pretensión, pues eso es lo que quiere la persona, la parte, cuando actúa ante un órgano jurisdiccional. Primero, tiene que haber un interés y una cualidad. Ese interés y esa cualidad la va a representar el acto que realizó. Y ese acto es porque hay está vinculado a una norma de derecho sustantivo. Por lo menos, se va a demandar un incumplimiento de contrato, vamos a hacer una compraventa. Se acude por esa vía el incumplimiento, el contrato de compraventa, porque la compraventa la tenemos en una norma de derecho sustantivo. Esa pretensión, para poder llevar a cabo la solución, tiene que irse por un proceso. Ese proceso es lo que vamos a tocar más adelante, que está determinado por la ley. Y una vez realizado ese proceso, estar indicado el objeto, la norma de derecho sustantivo, la cualidad, el interés de la parte, donde es que precisamente vamos a encontrar esa lo que en sí consiste en ese ingreso en acción, ¿ves? Es en la pretensión. Entonces, la pretensión, pues ya es precisamente lo que se va a indicar en la demanda por el cual se va a llevar a cabo el proceso, y es en base a la pretensión donde el juez va a sentenciar, que la declara con lugar o sin lugar, siempre y cuando los argumentos se hayan establecido la verdad y las pruebas hayan probado esos argumentos. Ahí es donde está precisamente el éxito de la acción, es que su pretensión haya sido decidida. Y no solo decidida, sino cumplida, ejecutada. Porque el artículo 26, cuando nos habla de la oportuna respuesta, esa oportuna respuesta es la decisión del tribunal, cosa que nosotros pues luchamos mucho. Eso es una eterna batalla para que tengamos las decisiones. Y luego que tengamos la decisión, que esa decisión se cumpla, se materialice a través de la ejecución. Eso es lo que se persigue con la pretensión y precisamente con el proceso. Pero yo diría que, hablando coloquialmente, la pretensión es como la partida de nacimiento de la demanda. Ahí es donde el abogado tiene que profundizar, porque muchas veces pretende, lo dice el tribunal,
pedir otra cosa que nunca que no está. Y lo que sucede es lo siguiente, que aparte de que no la pretensión no es lo que debería ser, por eso en la contestación están todos los elementos, y uno de ellos son los requisitos de forma de la numeral 6 del 346. Está también lo de la ilegitimidad, está hasta la falta de jurisdicción y competencia, que muchas veces por no interponerse es que vienen sentencias que no están acordes a lo que realmente debió haber ocurrido. Pero eso está en el estudio, y el estudio somos nosotros los que en base a el interpretar estas normas, al estudio de la doctrina, la jurisprudencia, los principios del derecho y, por supuesto, los valores es lo que vamos precisamente a llevar que esa solución del conflicto por el cual se va a hacer la administración de justicia sea lo que realmente debe ser. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos, bueno, esto sería como se dice, los desafíos al Poder Judicial, que hace 30 años no lo decían. Y uno lo ha tratado de hacer toda la vida. No es que vamos a decir que es que antes y ahora ha sido diferente. No, el momento ha sido prácticamente casi lo mismo. Hace 30 años igualmente nos decían eso. Pero el asunto es que se produjo un desliz. Y lo de hace 20 años no lo podemos obviar. No ven que lo de hace 20 años significó precisamente los ingresos para que esa administración de justicia fuese lo que se quería hace 20 años. A ver. La, la justicia oportuna se da, esos ejemplos de los como ahora. No, los lapsos se siguen cumpliendo. No estamos a decir que no se sigan cumpliendo. Desde el momento en que se admite la demanda, es más, con respecto a la perención, que es una figura que van a ver en la terminación del proceso, en procesal 2, eso en una sentencia del 2005-2006, prácticamente ya la perención está actuando de oficio. Es decir, los jueces en eso están muy pendientes que de verdad los expedientes se muevan. La cuestión tenemos es, ahorita en el momento de la entrada, por los costos que se están dando en el Poder Judicial, producto aquí, estamos en la operación rebusque, y en toda la administración pública se está rebuscando. Hoy en día todos los empleados están protestando, y eso porque se necesitan más ingresos, y la administración pública no es capaz de ello, y lo mismo están los trabajadores del Poder Judicial. Pero, ya para terminar, licenciada. Entonces, lo que sucede es que tenemos en la sentencia que, por un lado, el personal, las condiciones del mismo, los equipos, y hasta cierto punto, bueno, quienes trabajan con el juez en eso, pues no dan abasto. Y eso que las causas pueden ser que hayan bajado, por lo menos en una jurisdicción que verdaderamente me sorprendí fue la jurisdicción laboral, pero es que la jurisdicción laboral es la muestra del país. Es la muestra del país. Esa es la jurisdicción que menos casos tiene, porque ¿qué aparato productivo se está moviendo en Venezuela? Me sorprendió ahorita cuando venían 5 trabajadores allá, personas, frente a la Inspectoría del Trabajo. Bueno, que por ahí algunos reclamos y esa cuestión, cuando eso era todos los días una cola para entrar. Pero esa es la que muestra. Entonces, el año pasado, por lo menos en agosto, que a la final se logró solucionar el pago de las prestaciones, iba la demanda número 36. Bueno, vamos a ver cuántos serán este año, cuántos llegaron el año pasado y cuántos será este año. Entonces, no es que los lapsos se cumplen, pero cuando estamos en los momentos decisivos, por lo menos lo que es el acto del proceso de la sentencia y luego la ejecución, es donde viene esa demora, porque para llevar a cabo todo eso se necesita un perito, un depositario, los mismos funcionarios de la Administración de Justicia, todos hay que pagar, hay que pagar. Y ya no son pagos que establece la ley, no. Es de acuerdo a cómo el tribunal se ayuda en el llamado rebusque, que es esa colaboración que hacemos los usuarios de la administración pública
para que el organismo trabaje. Por lo menos porque la administración pública se necesita papel, tinta, bolígrafos, cinta pegante, una cantidad de elementos para que esas decisiones salgan. Entonces, hay por lo menos tribunales que le piden la colaboración para el tóner de la fotocopiadora, pero llega el momento en que ya el tóner se acaba y le sale a uno decisiones y hasta las mismas declaraciones, sean de testigos, sean posiciones juradas, que mire, hasta cierto punto hay hasta una denegación de la Administración de Justicia, porque aquí usted no puede leer ese escrito con una letra demasiado clara. Pero, o una letra que se le cambia por otra. no tanto que le cambia por otra, no, ellos, los que tipean las declaraciones, ellos lo hacen bien. Es la intensidad del torneo. Es más, yo creo que todavía se sigue leyendo un documento de expedientes de hace 50 años o de documentos del registro de hace un siglo, que eso se hacía con una pinta que de verdad aguantaba, que lo que se lee hoy en día. Y más que todos quienes estamos aquí, usted y yo, licenciada, ya pasamos de 55 años. Imagínense, nos toca todo utilizar lentes. Tribunales, aquí todavía hay luz. Hay tribunales que ni luz tienen. Unos bombillos que uno no puede ni siquiera leer. Eso es, eso es un problema que tenemos en la administración de justicia. No se puede ni siquiera leer. Bueno, todavía los registros algo de ingreso tienen. Bueno, o todavía el registro tiene ingresos, pero los tribunales, que el ingreso son esos aportes que piden. No es que es muy claro. Aquí en Venezuela, una de las jurisdicciones gratuitas por excelencia es la jurisdicción laboral para los trabajadores. Y ya piden al trabajador. Entonces, cualquiera irá a hacer sí, la Constitución dice, pero esta para que funcione, esto para que funcione, se necesita presupuesto. Esto para que funcione se necesita presupuesto. Y eso es lo que el país, producto, malas políticas, malos negocios, corrupción y aunado. No es que sean las causantes, pero sí, eso afecta. Las llamadas sanciones, pues ha hecho que el Estado no pueda funcionar. Y esto funciona por el Estado. Esto no funciona. La Administración de Justicia jamás la han llevado particular, a menos que sea aquella que... Entonces, ¿qué pandemia se metió? Pero eso es lo que sucede, ¿ves? No es que los lapsos se llevan, el asunto está con la sentencia y la ejecución, pero precisamente por lo que está pasando, producto del problema económico que tiene Venezuela, pues el problema económico, porque eso, las cosas se pueden ver con dinero. Y parte influye lo político y cómo no repercute en lo social. Bueno, la demanda, el iniciador del proceso por el cual se lleva a cabo la acción. La acción, ¿cómo la manifestamos? Cuando interponemos la demanda. Ahí manifestamos la acción. Y ella, pues naturalmente es un escrito formal, legal, que tiene sus requisitos, esos están establecidos en el artículo 340, y allí se elabora todos los indicativos donde están las partes, la pretensión, las normas legales y medidas, si en el caso de que se pidan medidas. El proceso, pues sencillamente es la serie de actos que se llevan a cabo en el órgano jurisdiccional por el cual, como se dice, se busca la solución coactiva y pacífica de los conflictos mediante la actuación de la ley. Y ahí se aplica dentro del órgano jurisdiccional, porque todos esos actos se hacen en el tribunal. Y actos en los cuales pues tienen su lugar, su tiempo, su hora para llevarlos a cabo. Acto procesal, conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. Sí, porque hay actos que son de las partes y hay actos que son del juez. Unos actos que inician proceso
la continuación del proceso y la terminación del proceso. Las partes también pueden llevar a cabo actos de terminación del proceso, los arreglos, las transacciones, las conciliaciones. De inicio del proceso con la demanda y la continuación del proceso, bueno, la admisión, cuando se va a citar, las pruebas, la presentación de informes. Y el acto del juez, por lo general, es dictar las decisiones, sea a través de definitivas o sea a través de decisiones interlocutorias, que son decisiones que ocurren para solucionar algunos pormenores que se presentaron en el proceso. Bueno, y los principios fundamentales pues son aquellas directrices que precisamente tienen las normas procesales para indicar cómo debe ser el comportamiento tanto de las partes como del juez en el desarrollo del proceso. Por lo menos las normas procesales generalmente en sus primeros artículos donde tiene esos principios. ¿Sí? Y son principios que son de obligatorio cumplimiento para quienes llevamos a cabo la vida dentro del proceso, sean las partes o sea después. Por eso, como lo ven ustedes ahí en la lámina y aquí en el medio de eh, de televisión, pues tenemos la manera como generalmente los procesos se desarrollan a cabo, oralidad y escritura. El procedimiento civil lleva una característica en que hay determinados actos orales, pero mayormente es un proceso escrito, porque todas las actuaciones se hacen a través de escritos que se interponen en los tribunales. Brevedad, concentración y oralidad. Por supuesto, uno de los fines del proceso es la brevedad. Por eso es que en el procedimiento civil tenemos una demora en la brevedad porque no tenemos el nuevo proceso que tiene que ser a través de las dos instancias, la audiencia de sustanciación y la etapa de juicio. Estamos esperando que se reforme completa, que venga la reforma completa. Hay una primera discusión, pero de la segunda dice, oye, nada, ¿cuándo va a ser esa segunda discusión? Concentración y fraccionamiento, ¿sí? Por lo general los actos se procuran de que sean en un solo momento y las etapas hacen que se produzca ese fraccionamiento en la realización del proceso. Mediación y inmediación es la manera como actúa el juez en el acto. Actúa, a que todo el juez en el acto. Dispositivo inquisitivo, bueno, todavía pues manejamos el principio dispositivo, que es la manera como se inician los actos. Mayormente en el proceso civil los actos se realizan en esa instancia de parte. Aquí todavía no hay instancia, sobre todo en el proceso civil, en que el juez pueda tener inicio de la acción, como sucede por lo menos en el caso penal. En la jurisdicción penal sí el Estado tiene la facultad de iniciar el proceso a través del Ministerio Público. En el proceso civil son los particulares. Si no es la persona la que va y lleva la demanda al tribunal, el tribunal no se mueve, porque ningún juez va a buscar a dónde están los problemas. Los problemas son de las personas y ellas son las que tienen que ir al órgano jurisdiccional a dirimir sus conflictos. ¿Bien? Para eso es que estamos nosotros, porque nosotros somos los acompañantes de ellos para llevarles a cabo las soluciones. Doctor, y en ese caso de la mediación, en parte civil se puede, el puede medir, vamos a poner yo dejando la persona por incumplimiento del contrato. Antes de seguir con el proceso, ¿cómo se puede llamar? Bueno, no, es que la reforma viene, la parte conciliatoria. Es más, en el Estado Zulia y en el Distrito Federal hay tribunales pilotos que hacen eso, sobre todo en la jurisdicción del municipio. Lo que sucede es que no tenemos todavía la reforma, pero en la reforma viene primero la etapa de sustanciación y mediación y luego la etapa de juicio. O sea, primeramente, antes de contestar demanda, el juez llama a conciliar. El juez llama a conciliar. ¿Bien? Lo que pasa es que actualmente lo tenemos es como un acto potestativo de él, si conviene hacerlo. Pero cuando tengamos la reforma, eso sí va a ser obligatorio. No, no, es que en las demás jurisdicciones se hace. Qué bueno que En las demás jurisdicciones se hace la parte de eso. Lo que pasa es que como no tenemos la reforma, lo que se ahorra con la negociación. bueno, sí, por supuesto, eso es
pero la cuestión es la voluntad política, ahí, la voluntad política, y que tiene que haber una solución política para que todo esto se pueda volver otra vez a enderezar. Ayuda o como veedor policial, yo muchas veces trato de que la Comisión Occidente sea un gustoso de terminar ese proceso. Bueno, también las partes juegan mucho, y nosotros también, porque hay muchos abogados que les gusta seguir litigando, a ver hasta dónde puede decir, no, ahora sí voy a cobrar esto. Sí. Bien. Y los principios generales del derecho. Bueno, y ahí tenemos la igualdad, la contradicción, la igualdad de las partes. En el proceso las partes son iguales. En el momento en que se cita a la otra, el expediente es de las partes, el expediente es común para ellos, por lo tanto ahí no pueden haber ventajismo del uno ni del otro. Eso corresponde las dos primeras clases de esta primera clase sincrónica.